Muy buenas tardes a todos y a todas, familias del Colegio Nazaret de los Realejos y también familias del Colegio Santo Domingo de aquí de Güímar. Esta tarde nos unimos porque tenemos una inquietud común, que es la de saber cómo potenciar la autonomía de sus hijos, para que crezcan como personas buenas, también seguras y felices. Y esta tarde, pues también tenemos a la mejor invitada que nos puede hablar sobre este tema y darnos herramientas para poner en marcha desde hoy. Ella es Nuria Sánchez Coedano y antes de presentarte, Nuria, pues agradecerte, ¿no?, explícitamente que nos dediques este rato y que compartas con nosotros esta formación. Nuria es psicóloga educativa, clínica y jurídica desde hace un poquito más de 40 años. Y si tuviera que definir a Nuria con una palabra, sería la de Nazaret, ¿no? Y porque ella es de casa, tiene el sello de Nazaret grabado a fuego en el corazón. Actualmente es directora pedagógica de uno de nuestros colegios, el Colegio Nuestra Señora de los Ángeles de Barcelona, y coordinadora del Departamento de Orientación. Además, ha impartido clases en primaria y secundaria desde el año 80 y también es tutora de cuarto de la ESO. Ella se define como una entusiasta de la educación y sus objetivos es colaborar en que todos los niños reciban las oportunidades que les lleven a sentirse más felices y capaces en la vida, como herramientas para transformar el mundo en algo mejor. También es formadora en innovación educativa del Colegio Montserrat de Barcelona, autora del curso online Inteligencias Múltiples de TEA Ediciones y ha participado en el programa Escuela de Padres a través del canal de televisión educativo, la 5 TV. También es formadora y consultora de múltiples centros, tanto en España como en Buenos Aires. Ha recibido también formación de mano pues de muchos autores conocidos en el mundo educativo, como Glenn Doman, Howard Gardner, Robert Schwartz o los hermanos Johnson & Johnson. Y tiene, por otro lado, también esa consulta privada, ¿no?, que pues en psicología clínica, pues desde hace ya también más de 30 años, y ha escrito numerosos artículos y libros, entre los que destaco el Estimular el despertar de la inteligencia, o el Ver bien, aprender mejor, o Educar en valores, invertir en felicidad. Vemos que Nuria es imparable. Ella pues siente verdadera pasión por educar para transformar así nuestro mundo. Así que, Nuria, no me alargo más, deseando escucharte para aprender mucho sobre cómo educar emocionalmente a nuestros hijos, educar camino hacia la autonomía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cristina, porque la verdad es que me has hecho una presentación tan bonita que menos mal que está grabada y me la podré volver a escuchar después, porque sobre todo, bueno, agradecerte lógicamente la oportunidad de sentiros tan cerca y de sentirme en casa, porque realmente de todo lo que has dicho, sobre todo me ha emocionado que digas pues que me podría definir como bueno, pues persona de Nazaret, ¿no?, de la familia de Nazaret, porque ciertamente es así. Yo he tenido la suerte de ser alumna de nuestros colegios, en nuestros colegios se han educado mis dos hijos también y, como veis, pues llevo unos cuantos años también participando de esta tarea educativa, pues con padres y con profesores también, ¿no? Entonces, bueno, me siento muy, muy contenta y me siento en casa. Y además me hace sentir, pues bueno, las grandes experiencias que he vivido ahí en Tenerife, en vuestros colegios, con padres y con profesores, cuando hemos tenido la oportunidad de vernos un poquito más cerca, ¿no? Ahora también lo estamos, pero si Dios quiere, ojalá pronto pues también podamos gozar otra vez de lo presencial, que evidentemente emocionalmente es otra cosa, ¿eh? Por tanto, vamos a intentar sentirnos, aunque sea virtualmente, próximos. Y yo siempre veo lo positivo, al menos nos vemos las caras. Si estuviéramos presencialmente, llevaríamos la mascarilla y solo nos veríamos los ojos. Entonces, también eso tiene una parte buena que vamos a aprovechar, ¿no? Bueno, si os parece, y agradeciendo de nuevo pues la oportunidad de vuestros dos colegios de participar en esta conferencia o en esta oportunidad de reflexión conjunta, porque yo únicamente voy a intentar lanzar unas ideas.
y espero, por supuesto, que esa es la parte más interesante, que podáis vosotros expresar también opiniones, preguntas o comentarios de todo lo que el tema nos pueda sugerir, porque es un tema realmente importante, ¿eh? Yo, de hecho, el último curso al que me estoy dedicando, y además que con mucho cariño, es al desarrollo justamente de la inteligencia emocional en nuestros hijos y alumnos, ¿eh? Es un formato de fin de semana, de 12 horas, en el que podemos desarrollar mucho más a fondo lo que ahora vamos a compartir, pero yo espero que estas pinceladas pues, nos ayuden, en definitiva, a esta reflexión conjunta que padres y educadores siempre necesitamos para estar al día y dar lo mejor a nuestros hijos, ¿no? Bueno, pues con vuestro permiso voy a presentar también unas diapositivas, una presentación que yo creo que nos ayudará a centrar el tema y a compartirlo mejor. Y como decíamos, vamos a empezar pues valorando y trabajando esta idea de cómo educar emocionalmente a nuestros hijos. Y a mí me ha gustado este subtítulo de educar camino hacia la autonomía, porque en esta autonomía evidentemente vamos a trabajar también cómo ese marco de valores, normas y hábitos van a ayudar justamente a conseguir aquello que evidentemente todos queremos, es decir, educar a nuestros hijos para que no nos necesiten, nos sigan queriendo mucho, pero no dependan ni nos necesiten en un futuro. Hay que reconocer que estamos viviendo un momento muy especial, cuando yo muchas veces iniciaba discursos diciendo educamos para un mundo que no nos podemos ni imaginar. Bueno, evidentemente ahora ese futuro se ha hecho presente. Ciertamente estamos viviendo algo que no nos hubiéramos podido ni imaginar. Por lo tanto, es una realidad que nuestros hijos, nuestros alumnos tienen que estar preparados a este mundo que sabéis que se ha definido como este mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Que tenemos una experiencia y un ejemplo directo de este mundo VUCA en la situación de pandemia que estamos viviendo y, si Dios quiere, poco a poco superando, ¿no? Pero ciertamente en este mundo VUCA tenemos que estar en una fase continua de adaptación, ¿eh? Fijaros que hay autores que han hablado de esta cultura adaptativa, ¿no? El impacto para poder resolver y para poder adaptarnos a este mundo tan incierto, tan cambiante, con unos retos que sinceramente no podemos imaginar, fundamentalmente, dicen algunos autores como Xavier Marcet, se centran fundamentalmente en el impacto emocional. Y si pensáramos en qué competencias deberíamos sobre todo trabajar en nuestros hijos y alumnos, en qué talentos les van a servir en el mundo que les espera, en la sociedad que les espera, en el trabajo que les espera, posiblemente gran parte de esas competencias y talentos estarían enmarcados en esta inteligencia emocional que justamente vamos a compartir en esta charla, ¿no? Desarrollar la inteligencia emocional, decimos, es este gran reto de nuestro siglo. Quizá en la escuela tradicional o en el marco, podríamos decir, del siglo pasado, porque evidentemente ya estamos viviendo este siglo XXI, el conocimiento, la información tenían un gran valor, ¿eh? Pero hoy en día estamos añadiendo ese conocimiento, esa información, la comprensión y la emoción. Es decir, por eso apostamos por una escuela inteligente y una escuela que fundamentalmente trabaje la inteligencia emocional. Y cuando digo escuela, no hablo solamente del marco educativo a partir de los profesores o de los maestros, porque en la escuela, evidentemente, los protagonistas fundamentales son vuestros hijos, son los niños, pero por supuesto también las familias que colaboran en este proyecto y que debe ser así para que el proyecto funcione, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de inteligencia emocional, y he querido poner ahí la portada de un libro que posiblemente muchos de nosotros tenemos en nuestras estanterías de la biblioteca, porque ciertamente este libro ya tiene ahora más de 20 años, quiero decir, es un libro que publicó, como sabéis, Daniel Goleman, discípulo de Howard Gardner, y Daniel Goleman, este psicólogo y periodista, tuvo a bien recoger la inteligencia intrapersonal de Howard Gardner, de su maestro, y sabéis que esta es la apuesta también en nuestros colegios, el desarrollo de todo este talento, de todas estas inteligencias, y él acuñó este término, inteligencia emocional. Y ciertamente este libro se vendió como rosquillas, diríamos, ¿verdad? Porque ciertamente parte del sentido común, parte de la idea de que todos necesitamos desarrollar
esa capacidad para conocer nuestras emociones, poderlas controlar, reconocer las emociones de los otros y saber manejar las relaciones con los demás. Fijaros que una situación como la que estamos viviendo, esta situación que desgraciadamente no podíamos ni imaginar de la pandemia del coronavirus, nos está llevando a una serie de consecuencias más allá de la salud física. Y creo que esto lo compartimos todos y es una inquietud que quizá por mi trabajo también profesional en el ámbito clínico, pues evidentemente me genera mucha preocupación, ¿no? Las secuelas no solamente físicas, que por desgracia están ahí y en grado límite y terrible, causando la muerte de tantas personas, ¿no? Pero también las consecuencias económicas, por supuesto, y las consecuencias emocionales. Es decir, no todos vamos a poder sobrellevar de la misma manera o estamos pudiendo sobrellevar de la misma manera esta situación, ni vamos a poder manejar las mismas secuelas de esta situación. En gran medida, ¿de qué va a depender esta vivencia emocional de una situación tan extrema como la que estamos viviendo a nivel mundial? En gran medida dependerá de la educación emocional que hemos recibido. Por eso yo creo que es tan importante en este momento, y me parecía también muy interesante que en el cartel apareciera la palabra cuidar, ¿no? El cuidar y el cuidarnos para poder ofrecer lo mejor a nuestros hijos para este presente y para el futuro que ellos tendrán que vivir, ¿no? Vamos a desarrollar en esta presentación pues estos apartados o estos bloques que yo he resumido al inicio para que sepáis un poquito el hilo que vamos a mover. Empezaremos hablando de los elementos del talento emocional, hablaremos también de unas herramientas que nos ayuden en esta educación emocional, hablaremos de obstáculos que se pueden presentar para el desarrollo de este talento y me gustaría acabar haciendo esta referencia concreta a la educación en valores, hábitos y normas de conducta, porque es una manera, podríamos decir, concreta de visualizar el trabajo en este talento emocional. Y acabaremos con unas breves conclusiones. Bueno, estos elementos del talento emocional, yo he querido especialmente identificar 3 elementos, aunque podríamos hablar, por supuesto, de otros muchos, pero me parece que estos 3 elementos nos pueden ayudar a entender la importancia de esta competencia emocional o de este talento. Y hablaremos un poco de la metacognición emocional, de la asertividad y de la empatía. Esta palabra metacognición emocional hoy en día está como muy de moda. Todo el campo de la neuroeducación nos lleva mucho a darle importancia a este concepto de la metacognición. En definitiva es pensar sobre cómo pienso, identificar mis pensamientos y en este caso concretamente identificar mis emociones también. Por eso el concepto de metacognición emocional va muy ligado al talento y a la inteligencia emocional. La metacognición emocional, como decíamos, yo lo voy a poner en presentación porque es que en principio es como se debería ver, saber identificar nuestras emociones, escuchar y escucharnos. Fijaros que esta idea de escuchar a los demás, hombre, no siempre es fácil y sobre todo no es fácil tampoco para nuestros hijos. Como cualquier talento, y esto me parece que es una idea importante que vamos a ir compartiendo, como cualquier talento, esto se ha de entrenar, es decir, para que los niños realmente aprendan a escuchar y a escucharse entre ellos, nosotros también les tenemos que dar la oportunidad, lógicamente, de escucharlos, ¿no? Por tanto, esta sería una primera idea importante, identificar lo que siento, conocer los pensamientos que provocan lo que estoy sintiendo, es una idea fundamental también, porque en definitiva veremos que de alguna manera acabamos sintiendo a partir de lo que pensamos. Los profesionales que nos dedicamos un poco a trabajar a veces problemas de mayor envergadura, ¿no? Problemas ya más psicológicos propiamente dicho, por ejemplo, la línea de trabajo en la que yo me muevo es la psicología emocional racional de Albert Ellis, que es el psicólogo, podríamos decir, un poquito padre de esta corriente importante hoy en día en psicología, ¿no? Identificar aquello que yo pienso que me provoca la emoción que a lo mejor no me conviene o no puedo controlar o me ha llevado a lo mejor a procesos que ya son de otro ámbito, ¿no? Por ejemplo, de tipo depresivo, ¿no?
Este tipo de educación en los pensamientos, en identificar aquello que pienso y que no me conviene a nivel emocional, es una vacuna para problemas psicológicos de cierta envergadura, ¿no? Muy importante también poder expresar lo que se siente. La capacidad de poner palabras a la emoción me ayuda a identificar realmente el estado emocional que yo estoy sintiendo y a diferenciarlo de otros. Fijaros que a veces los niños, los hijos nuestros, cuando son muy pequeños, prácticamente confunden lo que puede ser el cansancio, la fatiga, con enfado, ¿no? Y pueden montar pues una conducta disruptiva, una rabieta, simplemente porque no han dormido lo suficiente, ¿no? Saber y aprender a identificar que lo que te está ocurriendo, hijo, es que tú estás cansado, pero no hay ningún motivo que te lleve a estar enfadado, y menos conmigo, ¿no? Yo creo que este tipo de razonamiento el niño lo tiene que poder escuchar muy pronto para ir él elaborando este proceso de metacognición que estamos compartiendo, ¿no? Y aprender a canalizar esas emociones, porque ciertamente lo que yo siento tengo que aprender también a controlarlo. Yo siempre digo que las emociones, en definitiva, nos humanizan, son como el agua, tienen un gran potencial en nuestra vida, pero si yo no canalizo ese agua, bueno, me acaba inundando, ¿no? Y acaba inundando mi conducta, mi comportamiento y acabo no pudiendo controlar ni gestionar lo que yo hago ni lo que soy. Hablaremos un poco de la empatía, ese segundo elemento que he querido compartir. Sabemos que la empatía es fundamental para convivir con los demás, porque me permite ponerme en el lugar de los otros, ¿no? Los anglosajones sabéis que dicen un poco ponerme en sus zapatos, ¿no? Sentirme como se podría sentir la persona que tengo delante. Claro, es que, como es lógico, el niño sigue unos procesos evolutivos en el desarrollo de su psique y, por lo tanto, es evidente que el bebé carece de empatía, porque hasta los 2 años prácticamente el niño es el centro, él se siente el centro del universo. Es muy difícil entender que hay un otro, hay un alter y otro que lo vive distinto que él, ¿no? Por tanto, el proceso madurativo tiene que ayudarnos a que él vaya abandonando su yo, lo vaya cambiando por ese tú, por el que tengo delante, por ese nosotros, que ya sería esa fase de preparación para un altruismo, ya es más propia de una adolescencia, por ejemplo, ¿no? Pero ese ir empatizando con los demás, en definitiva, me va a ayudar a esa madureza que queremos conseguir, ¿no? Este tercer elemento de la asertividad creo que también es muy importante, ¿eh? La asertividad es básica en las habilidades sociales. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de compartir con los alumnos de tercero de la ESO un crédito, una materia complementaria que la llamamos SEL, Social Emotions Learning. En definitiva, lo que pretende es la educación emocional en una edad también importante como es la adolescencia, ¿no? Pero qué duda cabe que esto tiene que empezar mucho antes y justamente en este crédito yo intento también trabajar, bueno, pues proyectos de aprendizaje y servicio con infantil y con primaria, porque creo que, por ejemplo, el desarrollo de la asertividad tiene que empezar mucho antes, evolutivamente hablando, para que en la adolescencia nuestros jóvenes ya empiecen a utilizar de una manera adecuada esa capacidad para afrontar y resolver problemas. En definitiva, eso es la asertividad. La asertividad nos permite mantener un equilibrio interesante entre dos situaciones, entre dos polos, que evidentemente no son nada aconsejables, ¿no? En un polo tendríamos la inhibición. La inhibición sería la incapacidad o carencia de respuesta ante un problema. Cuando yo me sitúo en este polo, o mi hijo o mis alumnos se sitúan en el polo de la inhibición, por ejemplo, no comparten, no reaccionan ante una situación que no se debería estar produciendo. Si alguien, no sé, me hace una broma que no me gusta, me falta el respeto, o yo vivo una situación que creo que no me conviene, mi respuesta no puede ser inhibida. Por lo tanto, hemos de vigilar también a veces consejos que con muy buena voluntad podemos dar a nuestros hijos o a nuestros alumnos, de decir, bueno, no le des importancia, que no le des importancia, en el fondo, a una respuesta inhibida. Si tiene importancia, se la tengo que dar. Lo que no le voy a dar es más importancia de la que tiene, ni voy a tener una conducta ante esa situación
del tipo contrario, que sería la agresividad. En el polo opuesto a la inhibición está la conducta agresiva. Ante una situación que a mí no me gusta o que alguien me ha hecho, hombre, si yo reacciono agresivamente, me voy a encontrar con un problema mayor del que ya tenía, ¿no? Por tanto, la respuesta que tenemos que educar es la respuesta asertiva. No tengo por qué tolerar lo que no me gusta, pero tengo que dar una respuesta, no haga que yo tenga que vivir una situación de mayor problema con aquella persona o con aquel grupo del que ya estaba provocándome la situación inicial, ¿no? Por lo tanto, la respuesta asertiva pasa por poder poner límites, pero a la vez empatizar con el otro, buscar una resolución al conflicto que tenemos, ¿eh? Evidentemente esto no es sencillo, no lo va a conseguir nuestro hijo cuando tiene 4, ni 5 años, ni 6 años, pero yo tengo que darle modelos, ¿eh? Fijaros que a veces desde el juego simbólico incluso podemos utilizar herramientas que nos ayuden al modelaje, como en algún otro momento de la presentación voy a poder trabajar un poquito más, ¿no? Bueno, pasaríamos un poco a las herramientas de la educación emocional, ¿eh? Y creo que ahora ya vamos viendo las diapositivas. Y en estas herramientas nos vamos a mover sobre todo con la imagen que tenemos en pantalla. Aunque la veáis en pequeñito, perdonad que ahora se me ha ido, tendríamos aquí algunas herramientas importantes. Por ejemplo, hablamos de la confianza, hablamos del sentirse escuchado, de la paciencia, del optimismo y del sentido del humor. Claro que estas son herramientas, nosotros debemos también trabajarnos para poder introducir o alimentar este talento emocional en nuestros hijos y alumnos, ¿no? Evidentemente, la confianza es una herramienta fundamental. Nuestro hijo tiene que sentir que confiamos en él. Como nosotros, los educadores, tenemos que sentir que las familias confían en nosotros y las familias, por supuesto, tienen que trabajar en este marco de confianza que, por supuesto, la escuela deposita en ellas, ¿no? Yo creo que sin este ámbito de confiar en el otro, educar y, sobre todo, educar conjuntamente es imposible, es inviable, ¿no? Por tanto, nos quedaríamos con este primer elemento importante de confiar. Fijaros que por eso es tan importante trabajar la verdad y trabajar la importancia de no caer en la mentira, porque la mentira rompe el marco de confianza. Cuesta mucho a veces recuperar este marco. Hay que hacerlo, pero cuesta, ¿eh? Por eso el niño tiene que entender que nosotros desde este marco de confianza vamos a escuchar, y vamos a escuchar incluso aquello que a lo mejor no nos va a gustar oír, pero es la única manera de poder mantener, pues, esta credibilidad, diríamos, este marco en el que poder ayudar a nuestro hijo, ¿no? He puesto la paciencia, porque yo diría que es muy importante recordarnos todos, seguro que cada uno en su nivel y con la edad de los hijos que tengamos cada uno de nosotros, ¿no? Los míos ya son muy mayores, pero ciertamente educar es un ejercicio de paciencia. No puedo, y a veces ahí hay un grave error, tengo que aceptar que el ritmo madurativo de cada niño, incluso de cada uno de nuestros hijos, si tenemos pues la suerte de tener más de uno, no va a ser el mismo, no tiene por qué ser el mismo. Y por lo tanto, correr en educación sabemos que es muchas veces contraproducente para el niño, para nosotros, porque al final acabamos estirando de la planta, no respetamos su proceso madurativo de crecimiento y nos podemos quedar con las raíces en la mano. Y quedarnos con las raíces en la mano es altamente peligroso, ¿no? Porque no es darle la oportunidad de seguir avanzando, de seguir madurando, confiando en que realmente llegaremos a ver frutos, pero esos frutos no llegan y sobre todo no llegan en las edades tempranas, llegan más tarde, ¿no? Por lo tanto, es un ejercicio de paciencia, de repetición, ¿eh? Cuántas veces no tenemos que repetir las normas, luego hablaremos un poquito más en concreto de este tema, pero ciertamente es así, ¿no? Y sobre todo es muy importante que nuestros hijos no vean, tienen la capacidad de llevarnos al límite. Así que esto es difícil lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque hay algunos niños que en confianza, por su perfil, por su carácter, incluso por sus problemas específicos, pueden tener esta facilidad para llevarnos al límite. Pero es importante que no lo consigan, ¿eh? Porque en el momento en que un niño ve que me ha llevado al límite, ha ganado la batalla, ¿eh? Por lo tanto, este marco de paciencia, de
respira hondo, oxigénate tú también, de darte también tu espacio para poder tomar de alguna manera, recargar las pilas y volver a la batalla, creo que es importante. Todo esto en un marco de optimismo. Yo creo que para educar hay que ser muy optimista. En esta presentación no voy a poder extenderme en el tema. Os regalo un autor muy interesante, un psicólogo americano que se llama Seligman. Y el doctor Seligman ha trabajado mucho lo que llamamos la psicología del optimismo. Y tiene algún libro delicioso que os invito a leer, porque son libros además muy amenos, muy agradables, muy hechos para familias, sobre cómo educar en el optimismo. Yo creo que ciertamente el optimismo, en definitiva, y ahora en la situación que estamos viviendo, pues no hace falta decir lo importante que es manejarnos con pensamientos que no caigan en esa negatividad, en ese pesimismo, en esa falta de expectativas, porque realmente sin expectativas no se puede educar, ¿no? Por tanto, yo creo que esa mirada de optimismo, tú puedes, tú lo vas a conseguir, lo vamos a conseguir entre todos, yo creo que nos tiene que acompañar siempre, ¿no? El sentido del humor. Yo también me gusta decir que para educar pues hay que tener sentido del humor. A ver, y si no lo tienes, yo siempre digo disimula, disimula. Si no eres muy optimista, disimula también. Porque hay muchas cosas que transmitimos, no solo con lo que decimos, las transmitimos fundamentalmente con nuestras actitudes, con nuestras miradas, con lo que hacemos, con lo que dejamos de hacer. Por lo tanto, el sentido del humor evidentemente no es explicar chistes, porque yo, por ejemplo, tengo muy poca gracia en este tema y no me lo propongo, no me propongo explicar los chistes ahora, pero sí creo que nuestra manera de afrontar la vida, de afrontar los problemas, tiene que haber, bueno, algo de humor para sobrellevar a veces situaciones que son sinceramente difíciles, ¿no? Por tanto, solamente así como pincelada, a lo mejor la reflexión de estas herramientas nos puede ayudar, ¿no? Y pasaríamos, si os parece, a trabajar un poco estas herramientas que un poco más específicamente he querido compartir con vosotros. Y la primera de ellas, porque es, pienso, un elemento hoy en día importantísimo, bueno, hoy en día y siempre, ¿no? Pero en definitiva, cuando hablamos de la resiliencia, aparece también en esta diapositiva, que espero podáis ver, aunque sea en pequeño. Luego, si queréis, con mucho gusto, estaba pensando que os compartiré la presentación para que vosotros la podáis pasar también a las familias y la podáis ver con más tranquilidad en el ordenador, aquellos que busquéis hacerlo. Decía que he empezado con esta tolerancia a la frustración, que en definitiva es la base, es el antídoto, es la vacuna para conseguir desarrollar esta resiliencia de la que tanto hablamos en la situación que estamos viviendo, ¿no? La capacidad para soportar lo que no me gusta. Fijaros que desde el minuto cero el niño tiene que soportar cosas que evidentemente entendemos que no le gustan. Por ejemplo, no sé, quedarse solo cuando tiene que dormir. Bueno, pues obviamente el niño prefiere estar acompañado, prefiere tener a la mamá y al papá o estar en nuestra cama para dormir o tener, en fin, unas condiciones o cuando ve algo, claro, le gusta tenerlo en el minuto cero. Yo puedo entender que le guste. Evidentemente tengo que atender las necesidades que obviamente considere que toca atender. Claro, la tolerancia a la frustración no quiere decir que mi objetivo sea frustrar al niño. Yo creo que esto educativamente se ha desvirtuado mucho. La tolerancia a la frustración le tiene que permitir a él darse cuenta de que autorregula sus necesidades. Y que hay muchas necesidades que puede controlar y puede de alguna manera resolver más tarde. Yo puedo tener sed, pero si en el minuto cero no bebo, hombre, normalmente no muero de sed ni de inanición, puedo esperar a beber, ¿no? Este es un trabajo que tengo que ir entrenando poco a poco, que por supuesto al niño le va a ayudar a trabajar cosas mucho más profundas. Yo diría que la tolerancia a la frustración es la herramienta que me aprende a fomentar la autoestima, la autoconfianza, la seguridad, porque me da la garantía de que yo voy a poder gestionar esa necesidad. La tolerancia a la frustración, si no la trabajo, genera mucha dependencia y genera mucha inseguridad. Si no me das lo que pido ahora, no lo voy a poder soportar. Fijaros en la vida adulta,
cuántas cosas hemos tenido que soportar. Yo siempre digo que si la vida, si Dios nos da años de vida, ¿no? Y es lo que todos esperamos, pues para nosotros y para nuestros hijos, aprender a soportar lo que no nos gusta y lo que no deseamos, hombre, es un ejercicio que la vida nos pone a prueba y en situaciones, hombre, mucho más significativas que a lo mejor la pequeña tolerancia a la frustración que yo ahora vivo de que no se vean las diapositivas. Esta es una tolerancia a la frustración mínima comparada con otras situaciones que posiblemente cualquiera de nosotros hemos podido vivir a lo largo de nuestros años y de nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, aprender a tolerar la frustración es este antídoto para trabajar la resiliencia, la capacidad para levantarme cuando caigo. Y puedo caer ante un error propio, ante algo que yo he podido pues, realizar mal, ante un fracaso, decimos, ¿no? Pero puedo caer también ante una circunstancia, ante una fatalidad, diríamos, ¿no? Y es muy difícil en un momento de tempestad, en un momento de fatalidad, trabajar la resiliencia si yo no he tenido un entrenamiento en tolerar esta frustración. Por tanto, le doy toda la importancia que creo que esta herramienta o que este aspecto tiene, ¿no? Otra herramienta muy importante son los sistemas de control. Fijaros, un gran amigo también de Nazaret y de la casa, como es José Antonio Marina, al que hemos tenido la suerte de escuchar, yo al menos en muchas ocasiones, y de compartir también congresos y conferencias con él, ¿no? Dice algo para mí muy interesante. Él coloca los sistemas de control dentro de lo que él entiende como paradigma de la inteligencia. Y cuando habla de los sistemas de control dice, mira, esto es la voluntad de toda la vida, solo que ahora le vamos a llamar sistemas de control porque evidentemente vende mucho más, sobre todo a nuestros jóvenes, que el concepto de voluntad, pero que en definitiva es lo que todos hemos tenido que trabajar y entrenarnos desde que somos pequeños, ¿no? Entrenamos la voluntad para poder poner en marcha la motivación. Fijaros que a veces ponemos demasiado acento, si me permitís, en la motivación. Muchas veces decimos, bueno, es que el niño no estudia o no acaba resolviendo bien ciertas materias de la escuela, ya hablo de situaciones de primaria o de secundaria, por supuesto, y a veces la excusa razonable es que no está motivado. A mí ya sabéis que me gusta mucho hablar de la motivación como motor interno, como ese locus interno que pone en marcha el esfuerzo y la responsabilidad que en definitiva va a ser conducida desde la voluntad. Y si esa motivación no nace de dentro a fuera, es muy difícil que aparezca. Y la voluntad, por supuesto, me tiene que poner en marcha ese motor y me tiene que ayudar a conducir el vehículo pues, por la carretera que conviene, ¿no? Y la carretera que conviene, hombre, no es siempre la que más me gusta, pero es la que me interesa y es la que necesito. Entonces, la voluntad me lleva a ese pensamiento también positivo, importante, puedo hacerlo. Puedo hacerlo porque yo voy a poner todas las herramientas, mi entorno me va a ayudar y me ha entrenado en que lo consiga. Por lo tanto, esa voluntad compartida también con la nuestra, ¿no? Bueno, vamos a hablar también, ya para acabar, de estas herramientas de la imitación. Porque fijaros que esto incluso neurológicamente está muy estudiado, por supuesto hay un dibujito que lo debéis ver diminuto, pero sobre las neuronas espejo. Porque ciertamente desde el campo de la neurología nos dicen que hay unas neuronas en nuestro cerebro que nos ayudan precisamente a ese aprendizaje por imitación. La imitación sabemos que es fundamental en cualquier tipo de aprendizaje y en el campo que nos ocupa en este momento, en la inteligencia emocional o en el talento emocional, de una manera muy, muy significativa, porque fijaros que especialmente los niños en edades muy tempranas imitan mucho más lo que sentimos, nuestros estados emocionales, los captan mucho más, incluso lo que somos capaces de verbalizar, ¿no? Por lo tanto, yo diría que es muy importante esta idea de trabajar, tanto padres y maestros, este concepto de coherencia, de credibilidad y de autoridad, que en definitiva son tres elementos que van a ayudar a que seamos modelos de imitación, modelos validados de imitación. Es decir, para que nuestros hijos, nuestros alumnos, nos tengan como modelo, y fijaros que ciertamente lo somos, aunque no lo queramos, y especialmente en estas edades tempranas.
diría que no dejamos de serlo nunca. En condiciones normales vamos a seguir siendo modelos de imitación, aunque en la adolescencia no lo quieran reconocer. Pero el adolescente sigue necesitando esos modelos de imitación. Sigue necesitando que de alguna manera no haya excesiva discrepancia entre lo que él quiere ser y lo que él es, lo que yo quiero que él sea y lo que yo soy. A veces en la adolescencia sabéis que el problema es lo que llamamos el conflicto de fidelidades. El conflicto de fidelidades, en definitiva, es cuando el modelo que yo quiero, por ejemplo, imitar en casa, en mi familia, en mi escuela, hombre, se da de tortas con el modelo que yo tendría que imitar con mis amigos, con mi grupo, para caerles bien a ellos, para sentirme parte de ese grupo, para hacer lo que ellos hacen. Y ahí está la dificultad a veces en la adolescencia, que evidentemente el modelo educativo nuestro, el modelo de imitación de la familia y la escuela, tiene que contar también con el grupo de iguales. Cada vez más contamos con este grupo de iguales, ¿no? Por lo tanto, estos tres elementos, coherencia y sobre todo también autoridad. Fijaros que es otro concepto hoy en día a veces desvirtuado, ¿no? Cuando hablamos de autoridad no hablamos de autoritarismo. El autoritarismo nace de la falta de autoridad. Yo creo que este es un concepto muy claro. Cuando no tengo autoridad, tengo que chillar, tengo que pegar, evidentemente, herramientas muy poco aconsejables, aparte de en este momento políticamente incorrectas todas y en cualquier momento, pero además muy poco, podríamos decir, útiles para que realmente yo genere un marco de imitación. Porque un marco de imitación requiere un vínculo afectivo. Y desde el autoritarismo y desde la agresividad no voy a conseguir un vínculo. Y si no consigo un vínculo afectivo no puedo educar. La autoridad sí que consigue vínculo afectivo. Porque la autoridad lo único que hace es situarme en el rol que toca. Y el rol que me toca es el de educador. No puedo ser el colega de mi hijo. Porque es que mi hijo va a elegir sus colegas y va a tener muchos. Pero no solo tiene un padre y una madre, ¿no? Como yo no puedo ser el amigo de mis alumnos, porque amigos van a tener muchos, pero profesora, educadora, me tienen a mí en aquel momento, ¿no? Por tanto, la autoridad es un tema de rol y es un tema de responsabilidad simplemente, ¿no? Bien, vamos a compartir, si os parece, esta última parte, que me parece también importante para concretar quizá cositas que han ido saliendo a lo largo de esta presentación. Vamos a trabajar esta idea de educar en valores, hábitos y normas de conducta. Precisamente en uno de los libritos que publiqué sobre educar en valores e invertir en felicidad, tuve la suerte, este libro nació de un programa de televisión que en aquel momento yo pude hacer en una cadena local de aquí de Cataluña, y tuve la suerte de invitar en este programa a un gran experto en este tema, que también hemos tenido la suerte de compartir con él muchas charlas y muchas formaciones, que es Francesc Torralba. Y Francesc Torralba, que es un gran maestro para mí, él dice que los valores son estos horizontes de referencia, ¿no? Que yo tengo que tener horizontes, tengo que saber hacia dónde, en qué modelo quiero educar a mi hijo, en qué modelo de vida vivo yo, para que mi hijo también, evidentemente, llegue a ser ese modelo que yo quiero alcanzar, ¿no? Por tanto, decimos que hay una clarísima relación entre valores, normas y hábitos de conducta. Porque ciertamente las normas y los hábitos lo que me ayudan es a concretar esos valores y a entrenarlos a hacerlos posibles, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar bajando qué entendemos por estos valores. Como hemos dicho, son estos horizontes de referencia que se van a concretar en estas normas y en estos hábitos, pero que nos ayudan a generar este proyecto educativo. Mirad, y tener un proyecto educativo yo creo que es fundamental. Yo creo que la ventaja que tenemos como escuela es que este proyecto educativo lo formalizamos, lo escribimos, lo tenemos que publicar, ¿no? Y a veces como familia, obviamente no lo hacemos, es decir, no tenemos normalmente un documento del proyecto educativo de nuestra familia. Pero sí que tiene que estar muy claro, muy consensuado, muy hablado, ¿eh? Y a veces es verdad que este tema, no digo que no lo hablemos, pero no a veces de la manera explícita que requeriría algo tan importante como visualizar qué tipo
de persona estoy viendo en mi hijo cuando mi hijo llegue a una etapa adulta, cuando mi hijo llegue, bueno, pues a la edad que tienen ya los míos, que tienen más de 30 años, es decir, qué modelo de persona me gustaría ver y compartir en aquel momento. ¿Y cómo voy a poder yo ayudar y colaborar a que ese modelo se afiance, a que esos valores, pues, de honestidad, de sinceridad, de altruismo, de empatía, de buena gente? Porque fijaros que la bondad es un talento muy reclamado en nuestros tiempos. Por supuesto que sí, en nuestros tiempos y en cualquiera. Hablar de inteligencia sin hablar de bondad, el mismo Howard Gardner, sabéis que últimamente se está centrando especialmente en los valores y sus últimas publicaciones hablan de bondad, belleza y valores en nuestros alumnos. Porque realmente no hay inteligencia si no trabajamos también valores. Son, de alguna manera, las raíces de ese árbol y la parte fundamental a alimentar, ¿no? Bien, pero para poder conseguir que esas raíces realmente sean fuertes y se afiancen, necesitamos entrenar los hábitos. Porque los hábitos son conductas aprendidas, como dice aquí, que se repiten con frecuencia, con mucha frecuencia, llegando a construir neurológicamente, incluso diríamos, circuitos neurológicos, caminos hechos en nuestro cerebro. Los hábitos tienen una parte, desde el punto de vista cerebral, neurológico, muy interesante, porque nos ahorran mucha energía. No hace falta pensar. Cuando tenemos un hábito adquirido, por ejemplo, el hábito de la higiene, hoy en día no hace falta decir la importancia que tiene la higiene, cómo nos hemos entrenado, si cabe, todavía mucho más en lavar las manos, en poner el líquido, en tener todos los espacios pues, bien controlados a este nivel. Lo hacemos de una manera ahora ya rutinaria, totalmente, podríamos decir, sin pensar. Un hábito es un circuito ya construido en el cerebro de nuestros hijos y en el nuestro, por supuesto. Pero para que este hábito se construya requiere mucho entrenamiento diario. Aquello que yo hago diariamente me define. Yo siempre le digo a mis alumnos en cuarto de la ESO, que tengo la suerte de verlos cada día en el momento de la formación, por ejemplo, y trabajamos mucho estas ideas, ¿no? Aquello que yo hago cada día me define. Si yo digo que soy un buen estudiante, hombre, tengo que estudiar cada día. Porque si yo digo que soy un buen corredor, no corro solo en una maratón una vez al año, ni una vez al trimestre. Salgo a entrenar cada día. El hábito de estudio requiere entrenamiento. Evidentemente, si yo tengo un hijo de 2 o 3 o 5 años, no voy a entrenarle en el hábito de estudio, pero le voy a entrenar en el hábito de hacer lo que le toca hacer, lo que madurativamente yo considero que está preparado para hacer. Y empezamos por los importantísimos hábitos de autonomía. Comer solo, vestirse solo, dormir solo, son fundamentales, porque son la base del trabajo que posteriormente tendremos que hacer a otros niveles, por ejemplo, los hábitos de estudio que acabo de comentar, ¿no? Muy rápidamente, porque vamos un poco justos de tiempo, pues cómo favorecer estos buenos hábitos. Iniciarlos desde la infancia, fundamental. Esto no se improvisa, ¿eh? Yo no improviso un hábito de estudio cuando estoy en cuarto de la ESO. He tenido que empezar a hacerme responsable de pequeños momentos, de espacios de, ya no digo de hacer deberes, no, de asimilar. El hábito de estudio empieza cuando el niño coge un hábito, por ejemplo, de lectura. Cada día leemos un poquito con él y me ve cada día leer a mí, es fácil que entienda que el hábito de leer pues es muy positivo y muy interesante para él, por ejemplo, ¿no? Incorporarlos desde actividades diarias, como hemos dicho, adecuarlas al momento evolutivo de nuestros hijos. Obviamente, no voy a exigirle al niño nada que yo no le haya preparado para hacer. Es una idea muy importante. No puedo exigir lo que no he ayudado a entrenar. Por lo tanto, si yo he entrenado que el niño coma solo, obviamente puedo exigirle que coma solo porque está preparado para hacerlo. Si yo me he pasado su infancia dándole de comer para ir más deprisa, pues evidentemente no puedo exigir que el día que vamos a un restaurante el niño coma solo, porque posiblemente va a reclamar aquello para lo que yo le he entrenado también, ¿no? Iniciar un seguimiento que favorezca pues su autonomía y su responsabilidad. Fijaros que esta es la base, es decir, estos hábitos me van a ayudar a trabajar la autonomía. Cuando decíamos al principio de la presentación,
Educamos, en definitiva, para que no nos necesite. Claro, si yo no soy autónomo, voy a ser dependiente siempre. Y, hombre, si yo tengo una situación, Dios no lo quiera, pues que me exige y me imposibilita esa autonomía y me exige esa dependencia en edades en que no toca, pues obviamente tengo que responder a esa necesidad. Pero si gracias a Dios nuestros hijos no tienen este problema, tenemos que educarles para que puedan valerse por ellos mismos el día de mañana, ¿no? Y ahí está el tema de los hábitos. Vamos a ver un poco el tema de las normas, porque van muy de la mano con estos hábitos, ¿no? Yo establezco unos hábitos porque priorizo unos valores que se han de sustentar en unas normas en casa, ¿no? Las normas, en definitiva, definen el marco de conducta esperado. Se sustentan en valores individuales y de grupo social. Mirad, cuando vamos, por ejemplo, que ahora todos añoramos, yo la primera, el poder viajar, ¿no? Cuando uno viaja y a lo mejor va a otro país, pues, bueno, forma parte de que las cosas funcionen, saber qué normas hay en aquel país. Qué normas a nivel, yo qué sé, pues de circulación, normas, qué horarios tienen para comer, por tanto, cómo funciona. Las normas establecen el marco de funcionamiento. Por lo tanto, van a favorecer mi adaptación y que las cosas allí pues fluyan y funcionen, ¿no? Por lo tanto, ese mismo paradigma me lo tengo que llevar a casa. ¿Qué normas son importantes en mi familia? Y esas normas, evidentemente, son de cumplimiento general. Todos tenemos que asumir que esas normas nos van a facilitar la vida. Se establecen por límites y permisiones, es decir, que no acabe que cuando yo establezco una norma, de la mano hay un límite. Es decir, la norma, yo qué sé, pues si los restaurantes abren de 12 a 2, quiere decir que si yo voy a las 3 a comer, pues ya estoy fuera del límite y no voy a comer. Es decir, la norma implica un límite. Y eso los niños tienen que entenderlo desde el minuto cero. Establecer límites forma parte de la educación, obviamente. Y además el niño que es muy inteligente, normalmente, ¿qué hace? Si yo no establezco límites, los límites los ponen. Y los niños pueden convertirse, bueno, pues perdonadme que os lo digan, en auténticos déspotas, porque pueden ellos poner las normas. Y las normas van a ser hacer lo que yo quiero y en el momento que quiero. En el momento que yo me estoy sometiendo a esa voluntad del niño, de una manera continuada, el marco de referencia ya no lo establezco yo, lo está estableciendo él. Y el mayor perjudicado en esta situación es el mismo. Evidentemente lo somos todos al final, porque es bastante difícil convivir en una familia en la que el sistema lo esté marcando un niño de 5 años, o un niño de 4, o un niño de 7, o un adolescente de 15. El marco de referencia obviamente nos toca a los adultos, y por eso lo somos, y por eso tenemos el rol y la responsabilidad de serlo. Como si un colegio, claro, lo dirigieran o pusieran las normas los niños. Pues, hombre, algunas cosas se pueden consensuar, por supuesto, pero otras no, porque sabemos, obviamente, que ellos elegirían cosas que no les iban a convenir, ¿no? El criterio, en este caso, y la responsabilidad es nuestra, ¿no? Bien, ¿cómo incorporar estas normas? Pues las normas deben ser explícitas, concretas, conocidas por todos. Las normas se han de publicar de manera explícita, ¿no? Las normas es mejor que sean promulgadas en positivo. Es una orientación que os doy. Desde la psicología, cuando yo formulo en positivo llega mejor que cuando hablo desde el no. No puedes decir mentiras. Bueno, pues la misma fórmula puede ser en casa, todos somos sinceros. En casa todos decimos la verdad. Obviamente eso implica que yo no voy a mentir, ¿no? Pero promulgar en positivo la norma entra mejor y yo diría que me predispone de otra manera, ¿no? Las normas deben ser pertinentes, obviamente, yo no puedo exigir aquello que aún madurativamente no toca, y deben ser estables y no arbitrarias, no pueden depender de que aquel día yo esté de buen humor, hay que vigilar con esto, porque ciertamente a veces podemos caer en en este punto complicado, ¿no? Dependiendo del estado anímico, dependiendo de la persona que el niño tenga delante, cuidado. Las discrepancias educativas son altamente peligrosas. El niño tiene que entender que cuando mamá dice blanco, papá dice blanco.
a ver, no puedo decir gris ni negro oscuro. Otra cosa es que la manera de formular esa norma, la manera de intervenir, hombre, dependerá del carácter de cada uno, de la personalidad, pero en la base y en la esencia no pueden haber discrepancias en las normas importantes, ¿no? Y el cumplimiento de las normas debe ser estricto para todos, y eso es así. Yo no puedo educar en la sinceridad o en el orden. Lo recuerdo con Madre Montserrat, que a veces hemos dado juntas un curso sobre temas de los que estamos compartiendo, ¿no? Y poníamos el ejemplo, ¿no? Decíamos, imagínate que llaman al teléfono y el niño lo coge y tú le empiezas a decir, dile que no estoy, que no estoy. Hombre, claro, si estoy trabajando la sinceridad, pues el niño no puede mentir en tu nombre, ¿no? Es decir, que a veces son detalles importantes, o el orden, ¿no? Si yo quiero que mi hijo sea ordenado, hombre, pues evidentemente nos hemos de intentar serlo, ¿no? Bien, muy rápidamente hablaremos un poco de estos entrenadores, obstáculos y recursos del talento, y simplemente porque ya lo hemos referido, pero creo que merece la pena insistir, la familia no educa sola, educa a la familia, educa a la escuela y, como diría José Antonio Marina, educa a la tribu. Y ya he referido un poquito la importancia del grupo, la importancia, fijaros, de lo que nuestros hijos, por ejemplo, ven, los dibujos animados que ven, los juegos con los que juegan. Hoy en día esta tribu es multimedia también. ¿Qué tipo de programas vemos? Si los podemos compartir y comentar con ellos o no, que quedan ahí enchufados a lo mejor delante de unos dibujos que nos parecen inofensivos porque son animados, pero si vemos el contenido resulta que ya no son tan inofensivos, etcétera, ¿no? Tener muy en cuenta este tema yo creo que es importante. Obstáculos del talento, pues talento emocional, pues veis aquí he puesto algunos y cada uno de ellos nos llevaría quizá a una reflexión mucho más larga, pero yo creo que son importantes al menos citarlos. La permisividad. La permisividad es altamente peligrosa. Y la permisividad no quiere decir que yo no pueda ser tolerante, comprensivo, pero cuando soy permisivo paso a aceptar lo que no debería aceptar, a permitir o a justificar conductas que no se pueden justificar. Mirad, hoy, por ejemplo, que he tenido una reunión con el EAP y sobre algunos casos pues, complicados, cuando ya hablamos de situaciones de problemas, de situaciones pues, de enfermedad incluso, ¿no? A nivel psicopatológico, la conducta de ese niño o de esa persona que tiene un problema, yo trabajo a nivel clínico, pues lo mismo, ¿no? Yo tengo que entender la conducta y para entender la conducta, obviamente, he de diagnosticar, he de ver qué tipo de problemas hay, he de ver qué circunstancias han llevado a esa situación, por supuesto que sí. Pero entender la conducta nunca va a ser tolerarla, permitirla o justificarla, porque la conducta tiene consecuencias y el que sufre esas consecuencias obviamente no tiene por qué sufrirlas. Y a lo mejor las consecuencias las estás sufriendo tú como padre o como madre porque tu hijo está, no sé, montando un ambiente y una dinámica en casa que hace insufrible la convivencia. Entonces, la permisividad es una muy mala aliada y desde el minuto cero hemos de establecer el criterio. Una cosa es que yo te entienda, cariño, otra cosa es que vaya a tolerar ni a justificar lo que estás haciendo. Y te voy a ayudar a corregirlo, evidentemente. En el polo opuesto tendríamos el exceso de exigencia también, cuando todo lo que el niño hace me parece que está mal. Cuando el modelo de referencia que yo le estoy poniendo, el listón está tan alto que tiene la sensación de que nunca va a conseguirlo. Esa es digamos, la cara contraria que tampoco nos va a ayudar en absoluto a educar. Fijaros que los extremos en la educación se tocan y tanto un exceso de permisividad como un exceso de exigencia le van a llevar a fomentar la inseguridad. Yo creo que este es el punto clave que tendríamos que evitar, ¿no? Por supuesto, también aparece por aquí la rigidez, unas creencias limitantes. No me quiero extender para que nos dé tiempo también de vuestras preguntas. Bueno, y ya para acabar, hablaríamos un poco de unas conclusiones, pero me ha parecido que estas conclusiones pues, nos tienen que ayudar también un poquito a trabajar este concepto que a mí me gusta mucho, ¿no? Una gran maestra nuestra, y bueno, sobre todo las religiosas, por supuesto las recordamos, que es Madre Soledad, ¿no? Madre Soledad, que ya hace unos cuantos años que la tenemos seguro en el cielo,
pero yo tuve la suerte de empezar a trabajar justo pues seminarios pedagógicos con las familias en nuestro colegio de Sagrera, de Mare de Déu dels Àngels, cuando ella estaba también con nosotros y Madre Montserrat. Esta frase, vamos, yo se lo he oído mucho a Madre Soledad y me la he hecho mía, ¿eh? Ella siempre decía, somos fruto de las miradas que hemos recibido, ¿no? Y es muy importante analizar en qué mirada miramos a nuestros hijos, ¿no? Una mirada que realmente le permita ver que confiamos en él, ¿no? Una mirada hacia el niño y sus posibilidades es la que realmente puede ayudarle a avanzar y puede ayudarle a sacar lo mejor de él mismo, ¿no? Fijaros que a veces esa mirada es muy permisiva, ¿no? Esa mirada del pobrecito, ¿no? Pobrecito. La mirada del pobrecito a mí me aterra un poco, ¿eh? Porque es una mirada que invalida, es una mirada que me hace pensar que realmente yo no voy a poder. Que si tú no estás, no confías en mí para nada, porque en el fondo me estás haciendo inútil, ¿no? Por tanto, es la mirada que queremos compartir, justo es la contraria, ¿no? Una mirada que descubre y entrena sus talentos. Fijaros que el descubrir lo que realmente el niño es capaz de hacer a todos los niveles, le va a dar también esta seguridad, esta confianza, esta responsabilidad en desarrollar aquello a lo que su trampolín genético también Dios le ha regalado o nuestra genética le ha podido también aportar. Por lo tanto, descubrir talento en nuestros hijos yo creo que también es un reto importante que nos llevaría a la estimulación temprana, a las inteligencias múltiples que tenemos la suerte de desarrollar en nuestros colegios, ¿no? También importante esta idea de una mirada que no pretende la expectativa del éxito, sino formar personas consistentes. Fijaros que muchas veces ponemos demasiado la mirada en el resultado final, no entendemos la importancia del proceso, del camino, de lo que ha intentado, el valor incluso del fracaso. La frase no es una frase, diríamos, mágica, es real. Aprendemos muchas veces más del error que del acierto y todos nos equivocamos. Por lo tanto, lo importante no es tanto el éxito, sino el proceso que me ha llevado y el entrenamiento que he conseguido para alcanzar un resultado, el que sea. A lo mejor no era el previsto, pero el resultado de crecimiento que he conseguido, ¿no? Y eso me lleva a esa consistencia, a ese entender el valor de lo que yo voy avanzando, de ese triunfo, de una manera como mucho más global, no me lleva solo a la competitividad, sino a la competencia, ¿eh? Aquí entraríamos también en otros conceptos importantes, ¿no? De inteligencia compartida, el valor del trabajo cooperativo, todo eso estaría también un poquito implicado en este tema, ¿no? Una mirada que confía y transmite seguridad y autoestima. Hemos hablado un poco ya de este tema, ¿no? La importancia y el valor de la confianza y transmitir también esta idea de que los vemos capaces, ¿eh? Yo diría que este Do Can Do It, ¿no? Que es uno de los programas que hace muchos años venimos trabajando también en nuestras escuelas, el tú puedes hacerlo, es una idea para mí muy potente. Si al lado le pongo, digamos, una idea paralela, tú puedes hacerlo porque yo estoy a tu lado y te he ayudado y te he entrenado en que lo hagas, ¿eh? Bien, y una mirada, como hemos dicho también, optimista y positiva ante el futuro, ¿eh? Que mis hijos y mis alumnos vean que el mundo merece la pena. Fijaros que estamos en un momento que yo diría que es que esta mirada es absolutamente imprescindible. Absolutamente imprescindible. Evidentemente que vamos a salir de la pandemia, evidentemente que vamos a salir de la crisis económica. Bueno, es que es una evidencia histórica. Hemos salido de otras situaciones. La persona humana, el Homo sapiens, el Hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, tiene un potencial que le permite afrontar problemas. Y si no, no entenderíamos que en prácticamente menos de un año hayamos conseguido tantas vacunas eficaces con sus problemas, pero eficaces para afrontar una situación que creíamos insostenible y que no veíamos de alguna manera la luz o el final, ¿no? Eso lo estamos viendo, porque realmente esa mirada optimista nos tiene que acompañar ahora y evidentemente en otras situaciones, ¿no? Y ya, por acabar, el secreto del éxito, yo ponía aquí, por dar esta fórmula final que a mí al menos me ayuda a saber si no estamos perdiendo un poquito
el norte, ¿no?, cuando educamos, ¿no? Yo diría que ese norte está en esta balanza, en este equilibrio, ¿no? Educar para mí tiene una fórmula relativamente sencilla, ¿eh? Es una combinación de dos grandes elementos, afectividad y exigencia. Si yo me excedo en uno porque no trabajo el otro, caigo en la permisividad, no voy a entrenar aquello que mis hijos necesitan y eso puede derivar en situaciones problemáticas, muy problemáticas a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel conductual también y a nivel de dificultad de adaptación a cualquier entorno, ¿no? Pero si me excedo en la exigencia y no trabajo la afectividad, cuidado, no puedo educar a mi hijo. Porque la educación, y especialmente en el ámbito que nos toca, en el ámbito familiar o en el ámbito educativo, la escuela requiere de afecto. No hay educación sin vínculo emocional. Por lo tanto, la fórmula en sí me parece como bastante sencilla, aunque luego la aplicación no siempre sea fácil en algunas situaciones, ¿no? Una mirada de afecto que, en definitiva, da significado a todo lo que hacemos y a todo lo que exigimos, ¿no? Yo siempre le he dicho a mis hijos y le digo a mis alumnos, a ver, si yo te exijo o si yo te corrijo algo, es porque te quiero. Y eso no es una frase hecha. Es que yo no le voy a corregir al vecino del quinto algo, porque me parece que no es mi papel. Ni le voy a corregir al alumno de otro colegio algo cuando va en el metro y hace lo que no toca. Porque no es mi papel, ni lo quiero como a ti, ¿no? Por lo tanto, sí que es mi responsabilidad y sí que es mi afecto lo que me lleva a exigírtelo a ti. Yo diría que esta es la idea, ¿no? Bueno, pues con esta idea, ¿no?, pienso que lo que he querido compartir un poquito con vosotros, y perdonarme las dificultades técnicas, es que todo este proceso, en definitiva, va encaminado a que nuestros hijos pues, puedan desarrollarse como niños y como personas competentes y felices, con capacidad de transformar el mundo en algo mejor. Mirar, ser buena persona me tiene que ayudar, por supuesto, a ser más feliz y a hacer más felices a los que me rodean. O sea que muchas gracias y ahora os dejo de compartir para que también podáis hacer las preguntas y los comentarios que queráis. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, sobre todo agradecer, Nuria. Yo creo que siempre es un placer escucharte. Me tenéis muy oída ya algunas, ¿eh? No. Pero tú sabes que, bueno, yo al menos soy una gran admiradora tuya y creo que ahora tienes alguno más, ¿no? Es verdad que los que levantaban la mano se unirán a mí para decir que realmente pues, nos unimos, ¿no?, al club de fans. Me ha gustado mucho, ¿no?, que recordaras también al final a la Madre Soledad. También muchas veces recuerdo esa frase, ¿no?, que somos fruto de las miradas que hemos recibido y de alguna manera también de las palabras que recibimos, ¿no? Y hoy pues también somos fruto también un poquito de ti. Nos has dado como la receta, a ver si somos capaces de ir trabajando pues esta inteligencia emocional poco a poco, con estas herramientas que nos has regalado, para los que, como tú decías, bien queremos, ¿no?, que son nuestros alumnos, sus hijos, pero a mí también me ha hecho pensar, porque no solo en ellos, ¿no?, sino también en nosotros. O sea, tú has hablado de no me acuerdo cómo lo has llamado, pero cuando somos modelos validados, lo has llamado, creo, ¿verdad? Sí. Es muchas veces que no somos conscientes de la repercusión que nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros detalles tienen en los que tenemos delante, en los alumnos o en sus hijos, ¿verdad? Sí. Y es así, fijaros, bueno, te agradezco mucho, Ana, todo lo que estás comentando. Yo creo que lo que hemos compartido, posiblemente no os he dicho nada, y perdonadme porque es así, que no sepáis. Es decir, yo siempre digo que a veces la formación en sí es un espacio de reflexión. A mí me gusta plantearlo así. Posiblemente no me van a decir nada o muy pocas cosas que no sepamos, ¿no? Pero me valida lo que ya estoy haciendo. Me ayuda a contrastar si realmente lo que hago y lo que quiero hacer no están demasiado discrepantes, ¿no? Porque a veces es verdad que sin darnos cuenta, y es un poco lo que ahora decía Ana muy bien, en el campo de la imitación, ¿no? Somos mucho más modelo de lo que a veces nos gustaría, también hay que decirlo, o de lo que somos conscientes. Y mirad, esto se ha estudiado, yo recuerdo estudios en psicología súper curiosos, incluso a nivel gestual, ¿eh? Todos nos podemos ver reflejados en algunos gestos con nuestros hijos, con nuestros alumnos, que nos imitan en todo.
tú ves a un niño jugando a ser maestra o maestro en casa, es que está poniendo el tono de la maestra, los gestos que hace. Y cuando hablan de vosotros en clase, pues hacen lo mismo. Es decir, son pequeños mamás o papás porque están imitando muchas actitudes, gestos, comentarios. Cuando decimos, esto lo has aprendido en casa, bueno, es una manera de decir, es que esto evidentemente lo está reproduciendo, ¿me explico? Es decir, que yo creo que esta parte de imitación que decía Ana muy bien, evidentemente la hemos de vivir pues con humildad y con responsabilidad, y bueno, yo también siempre digo, y permitirme que haga una pincelada, creo, importante también desde la trascendencia. Yo creo que es importante, y los que tenemos fe, ¿no?, pensar que más allá de lo que nosotros hacemos, hay alguien que puede hacer más que yo. Y yo creo que esto también es muy importante cuando trabajamos como educadores, ¿no? Porque nosotros, evidentemente, queremos lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para nuestros alumnos, pero no lo podemos controlar todo. Y evidentemente ellos van a vivir muchas experiencias, van a tener muchas relaciones. Yo no voy a elegir, no las voy a elegir. Entonces confío en ellos, confío en todo lo que le hemos aportado desde la escuela. Yo creo que vosotros habéis elegido tan bien la escuela que eso es fundamental también. Y yo estoy llevando a mi hijo a un colegio que educa unos horizontes de referencia contrarios a los míos, pues hombre, esto no va a funcionar. El niño va a vivir ahí como en un otro, ¿no? Y va a acabar de alguna manera social, ¿no? Por tanto, hemos de confiar que todos estamos remando hacia el mismo sentido y que alguien en el que creemos, ¿no?, ese Dios Padre, que es Padre nuestro y es protector de nuestros hijos también, va a hacer por ellos todo lo que nosotros a lo mejor no podremos hacer, ¿no? Y también nos va a iluminar y nos va, mira, a perdonar si no lo acertamos siempre. Nuria, hay una pregunta. Pregunta sobre la adolescencia. Sí. Tienes una etapa complicada y con la pandemia pues se ha agudizado. Pues hay situaciones además complicadas con padres separados que no se comunican. Resulta, esto valga la redundancia, complicado interactuar con ellos. ¿Y podrías dar pautas? Mira, la adolescencia, que yo siempre digo que además la gente debe pensar que soy un poco rara porque a mí he dado clases en otras etapas educativas, como decía muy bien la presentación, pero a mí lo que más me gusta educar es en la ESO, ya lo sabéis, es en la adolescencia y tengo la suerte de ser tutora de cuarto de la ESO desde que existe la ESO, o sea que llevo muchos años trabajando en esta etapa, ¿no? Y a nivel clínico también llevo muchos adolescentes en mi consulta, ¿no? Hombre, a mí me encanta la adolescencia, aunque realmente entiendo la pregunta, porque es una etapa muy delicada. Toda etapa de cambio es delicada, porque evidentemente yo abandono una zona, diríamos, de confort y tengo que dar el paso. La madurez es dar ese salto hacia otra etapa. La adolescencia es ese puente que me lleva de la niñez a la vida adulta, la juventud y vida adulta. Y por tanto es un puente frágil, un puente difícil. Por eso es interesante, muy interesante la pregunta, porque nos estamos encontrando en este momento, en un momento, diríamos, de circunstancias ambientales complicadas, ¿no? Situaciones bastante críticas a nivel emocional, psicológico en los adolescentes. Porque ellos están en un momento de definición. Fijaros que es muy interesante también ver, desde un punto de vista educativo, que la manera en que hemos afrontado las situaciones de esa identidad del yo, que es la crisis de los 2 años, ¿no? Ese momento de conductas disruptivas, de rabietas, ¿no?, de que el niño quiere hacer lo que él quiere hacer, según afrontemos, dicen los expertos, esas situaciones en la edad temprana, tendremos la adolescencia que de alguna manera hemos entrenado. Es decir, los expertos dicen, si yo a ese niño de 2 años le he dado todo lo que quería, cuando lo quería, por evitar que me monte el número, cuidadín que me va a costar mucho marcar unos límites, unas normas que mi hijo adolescente sigue necesitando. Obviamente no serán las mismas, pero las sigue necesitando. Yo creo que esto es fundamental, estemos en pandemia o no estemos. Es decir, el adolescente sigue necesitando de nuestra presencia. Yo creo que esta es la clave. Yo puse una vez una imagen que recuerdo que una familia me agradeció mucho y, bueno, es una imagen que puede parecer muy tonta, pero os la voy a regalar también por si a alguien le sirve.
yo recuerdo que dije, mira, en la adolescencia la cuerda la tengo que ir dando, es decir, cuando el niño es muy pequeño, la cuerda está muy próxima al niño, lo tengo muy cerca de mí, porque evidentemente me necesita, bueno, para sobrevivir, o sea, es una dependencia total. La cuerda es muy corta, ¿no? A medida que el niño va creciendo, yo tengo que ir soltando cuerda. El problema es que nunca puedo perder el todo. Nunca puedo perder yo el soporte de esa cuerda. La tengo que ir dejando, pero siempre la tengo que tener, ¿eh? Porque si dejo de tenerla, si dejo de estar, dejo de enterarme. Fijaros que para educar yo también tengo que estar, la presencia, la información, la comunicación. ¿Qué hace mi hijo? ¿Con quién lo hace? ¿Cómo se divierte? ¿Cómo puedo participar yo? ¿Cómo puedo seguir compartiendo? A lo mejor no de la misma manera que cuando era un bebé o un niño, ¿no? Pequeño, pero nuestra presencia sigue siendo fundamental. Y no me quiero extender, pero ciertamente es un tema importante, pensar que la adolescencia es una etapa de riesgo psicológico en sí misma, ¿eh? Las grandes patologías, no por asustarnos, pero sí por tener presente nuestra intervención es muy importante desde un punto de vista de salud mental. Y no solo porque ahora estemos en pandemia, ¿eh? La adolescencia es edad de inicio de trastornos psicológicos serios, que son los cuadros que ya nos pueden acompañar como adultos. Por eso es muy importante la prevención. Cómo he trabajado desde la infancia y cómo sigo manteniendo esa presencia, ¿no? Y ese criterio en la edad adolescente, para permitir esa autonomía que todos deseamos de nuestros hijos en un futuro, ¿no? Que nos sigan queriendo mucho. Yo digo que nunca se deja de querer en condiciones normales, obviamente, a un padre, ni a una madre, ni a un hijo, tengan la edad que tengan, pero que no nos necesiten como nos necesitaban cuando eran pequeños, ¿no? Yo creo que esta sería un poquito la idea que a todos nos mueve, ¿no? Nuria, una última pregunta, si te parece, para también mantenernos así en el horario establecido. Sí, por supuesto. La última pregunta es, ¿cómo profundizar más sobre este tema? ¿Herramientas? Preguntan en el chat. Muy bien. Bueno, es una pregunta estupenda porque me permite, hombre, animaros y así darme una buena excusa para ir por vuestra tierra, que me encantaría, el curso de inteligencia emocional, que además es un curso que yo he dado hace muchos años, por ejemplo, lo di en Lanzarote, y lo di en un formato, ahora está actualizado, es otro curso un poco distinto, ¿no? Pero dábamos este curso, Madre Montserrat y yo, hace muchos años, sobre excelencia social, cómo trabajar las normas y los hábitos de conducta, cómo educar en la autonomía. De hecho, este es digamos, el contenido que desarrollamos, evidentemente, a otro nivel, en el curso de inteligencia emocional. Es un curso bonito, no es por promocionarlo ahora, pero como lo habéis preguntado, para compartirlo familias y educadores. Posiblemente todos los cursos sabéis que son interesantes para poder compartir con las familias, por supuesto que sí, pero este especialmente porque trabajamos herramientas del ámbito educativo, algunas hemos podido enunciar aquí como pincelada, pero que en el curso se desarrollan obviamente mucho más. Por supuesto también, si a alguien le interesa, evidentemente hay bibliografía sobre el tema y con mucho gusto también os la puedo compartir, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias, Nuria. Muchas gracias también, familias de los colegios del Realejo y de Weimar. Siempre es bonito encontrarse con un motivo así. Bien. Y seguiremos, y cuando podamos, no dudamos en invitarte, Nuria. Y yo estaré encantada, vamos, en cruzar el charquito, porque en un momento estamos allí y en sentirme como en casa, como siempre me siento cuando estoy con vosotras y con vosotros. Ya sabes que muchas gracias a todos, a todas, a las familias sobre todo, y también a los compañeros, a los profesores y a las personas que han permitido que nos veamos hoy y han podido organizar esta conferencia. Gracias y hasta muy pronto. Cuidaros mucho, esto se va a superar muy pronto y nos vamos a poder volver a abrazar seguro, ¿vale? Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias a todos.